Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Dios. Y aquí estamos una vez más en Perspectivas RTM Misiones. Bienvenido, apreciado oyente. Qué bueno que usted continúe con nosotros aquí en transmundial.co y en este nuevo espacio de Perspectivas Misiones. Continuamos entonces hoy con mi compañera Tatiana y con el pastor Yeshua Young. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido una vez más a Perspectivas Misiones. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos y hermanas, oyentes de la Radio Transmundial? Gracias por invitarme más una vez a este programa Perspectivas Misiones. Es un placer estar con ustedes. Nosotros estamos muy emocionados escuchando el testimonio del pastor y en nuestro programa anterior nosotros veníamos hablando desde ese nacimiento del pastor y cómo Dios iba encaminando los pasos para un trabajo que le había dado ya desde el comienzo para desarrollar en misiones y cómo los propósitos nuestros a veces no son los propósitos de Dios y cómo Dios sí nos va encaminando a sus propósitos, que es lo importante, que estemos dentro del propósito de Dios. Pastor, en el programa anterior hablamos de cómo Dios lo guía a trabajar en América del Sur, pero el trabajo que Dios lo guía es con campos tribales. ¿Cómo es este proceso, pastor? Bueno, complicado para el ser humano, pero bien simples para Dios, ¿no? Porque la verdad es que cuando nosotros nos encontramos en el corazón de Dios y entendemos lo que Dios quiere, es muy fácil. Pero hasta llegar a ese punto, es muy complejo, ¿no? Entonces, yo les quiero decir a ustedes, mis queridos oyentes de la Radio Transmundial, que sí, nosotros nos dedicamos a lo que Dios nos coloca en el corazón y nos esforzamos a entender, a comprender y a colocar en práctica lo que Dios nos dice, paso a paso vamos a poder ver la grandeza de Dios, pero también lo que Dios hace en nuestras vidas. Él completa todo. Entonces, yo les quiero decir que mi proceso de llegar a este punto de poder trabajar con los pueblos tribales no fue nada fácil. Imagínense, yo viví en Bolivia, en Brasil, luego para los Estados Unidos, me radiqué en los Estados Unidos, me convertí en ciudadano americano, ya en pasaporte soy estadounidense. Entonces, yo quiero estar haciendo algo en los Estados Unidos, pero Dios me dice para ir a Brasil, específicamente para Brasil, porque Brasil es el país más grande que hay en América del Sur. La mitad de toda América del Sur es Brasil y otros países, ¿no? Entonces Dios me lleva para Brasil, pero imagínense, yo me casé con una chica que vino de Corea y se convirtió americana también. Entonces estamos en la misma situación. Mi esposa salió de Corea, vino a los Estados Unidos en Nueva York, a donde nos encontramos, pero nunca salió de allá. Quiere decir, no conoce Brasil, mucho menos indígena. Entonces yo le dije a Dios, Dios, muéstrame algo. Entonces como Gideón, yo le estaba pidiendo a Dios que mira, acá está la lana y si la lana está seco y el suelo está mojado, entonces yo voy a saber que tú me estás llamando para los indígenas. Era algo más o menos eso. Entonces yo tuve que llevar a mi familia a una visita misionera. Entonces, les recomiendo a cualquier uno que esté deseando de ir a un campo misionero que tenga un tiempo separado para poder visitar ese campo. Y cuando usted visite ese campo, Dios coloca en su corazón sus deseos y va a poder de ahí adelante eh, dibujar, digamos, un camino que se pueda seguir. En mi caso, entonces, llevé mi familia y fuimos a una tribu, fuimos a una comunidad indígena, una comunidad que se llama Terena. Y los Terenas en Brasil fueron los primeros grupos tribales de Brasil que aceptaron el evangelio hace más de 114 años. Entonces, ellos ya habían tenido el evangelio y tenían iglesias, pero Dios me lleva a este lugar.
Yo quería ir a un lugar donde no hay iglesia, nada de eso, ¿no? Pero me llevó allá y fuimos con una misionera que estaba trabajando con ellos y la misionera nos dijo así: mire, cuando vamos allá, no pregunte qué necesitas. Entonces, era prohibido preguntar al líder indígena qué necesita, Ujú. porque los indígenas dicen que si le preguntas qué necesita, te van a pedir todo. Todo. Te van a pedir hasta el auto que está llevando ahí, todo te van a pedir. Bueno, entonces ya estoy con eso en la cabeza y meditando en eso, no voy a preguntar, no voy a preguntar, no voy a preguntar. Llegamos allá. Llegamos allá y hablamos, y hablamos, y hablamos, y de repente mi corazón se conmueve. ¿Y qué digo yo? Le hago la pregunta Ay, prohibida. ay, ay. Y todavía le enfatizo y le digo así, no le digo qué necesita, yo le digo, hermano pastor, ¿qué es lo que usted más necesita? Guau. Ay, 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 Dios mío. Ahí la misionera que nos llevó, ella da un salto para atrás, claro, ¿no? Casi se cae y dice, no, no era eso. Y mira que eso era año 2000 y yo estaba con una cámara digital Sony que recién habían lanzado. Quiere decir, las cámaras digitales todavía no estaban en el mercado, pero un amigo presbítero de la iglesia me regaló, me obsequió una cámara Sony digital que era casi $1,000 en esa época. Imagínate, wow. Y ahí Eso fue lo que la más primera cosa necesitó. que, no sé, pero la primera cosa que vino a mi cabeza era así, ¿y si me pide esta cámara? ¿Cómo le digo? Ay, ay, ay. Y yo estaba ya imaginando una mentirita diciendo que esto no le puedo dar porque eso es de la iglesia, no sé qué, de la misión. Ahí ya ves cómo somos nosotros los seres humanos, ¿no? Pero cuando le hice esa pregunta, ¿sabe lo que él dijo? Eso fue el llamado de Dios, porque él respondió así, pastor, lo que nosotros más, mira, más necesitamos es que alguien venga y nos enseñe la palabra de Dios. Wow. Amén. Imagínate, si yo le hubiera preguntado qué es lo que necesita, él hubiera dicho, dame 100,000 pesos, dame 1,000,000 de pesos, arréglame la iglesia, no, dame tu carro, Tu tu cámara cámara. digital. Hubiera dicho eso, pero de mi boca salió la palabra más. ¿Qué es lo que ustedes más necesitan? Yo creo que eso fue de Dios. Amén. Y cuando Él dijo, lo que nosotros más necesitamos es que alguien venga y nos enseñe la palabra de Dios. Quiere decir, Él era pastor, Él tenía una iglesia, pero no hay gente con instrucción para poder ir y enseñarles la palabra de Dios como es. Entonces, eso fue algo que me tocó el corazón y cuando estaba escuchando esa voz, parecía que Dios mismo estaba hablando y yo ya no escuchaba con mis oídos, lo escuchaba con mi corazón y mi corazón ardía. Pero al mismo tiempo, un pedazo de mi cabeza, de mi cerebro, empieza a racionar y dice, ¿y ahora cómo le voy a decir a mi esposa? Mi esposa estaba junto conmigo, pero ella no hablaba portugués. Recién estamos llegando y ¿cómo le voy a decir que ahora tenemos que trabajar acá en la comunidad indígena, en la selva? ¿Cómo le voy a decir eso? Bueno, regresamos al hotel y yo preocupadísimo, ¿cómo voy a hablarle eso a mi esposa? Ajá. Y yo a los pocos le empiezo a decir, mira querida, sabes que cuando estábamos allá, la misionera dijo para no preguntar qué necesita, pero yo acabé haciendo la pregunta y ¿sabes qué? Creo que Dios está llamándonos para trabajar con pueblos tribales. Es que no entiendes bien el portugués y tal, tal, tal. Y ella me dijo, yo también escuché. Wow. Amén. Eso para mí fue, claro, eso fue de Amén. Dios, porque Dios Total. ha colocado en ella el mismo sentimiento que yo Mm. tenía. Quiere decir, ella no entendió mucho lo que estábamos hablando, ella no entendió mucho, pero lo que estaba pasando, de la misma manera como Dios habló a mí, Dios le habló a ella. El Entonces, idioma del cielo. eso fue la Impresionante. confirmación Mm. del llamado Amén. hacia el pueblo tribal que vamos a servir. Entonces, desde entonces, nosotros venimos sirviendo a los pueblos tribales. Amén. Wow, pastor. De verdad que
quedé anonadada con toda este testimonio. Esto tan lindo como Dios hace sus cosas, ¿no? Uno se queda asombrado, pastor. Y quería preguntarte, saber un poco más cómo trabajas allí tu ministerio, cómo son las actividades que realizan. Esa parte yo creo que vamos a tener que regresar varias veces para hacer más programas, para que nuestros oyentes puedan entender cómo se trabaja con pueblos tribales, ¿cierto? Tenemos algunos amigos ahí en Colombia que ya están haciendo trabajos con pueblos tribales de Colombia, entonces sería muy interesante que tengamos algunos amigos también que futuramente estarán con nosotros. Pero la verdad es que el trabajo con pueblos indígenas no es fácil. En Brasil, por ejemplo, hay más de 345 tribus diferentes. Ujú. Y entre esas tribus, casi 100 todavía no tienen la presencia de evangélicos. Quiere decir, no tienen una iglesia planteada allá en sus comunidades. Entonces, el trabajo es plantar iglesias en donde no hay. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay varias metodologías y una de ellas que nosotros hemos desarrollado es que trabajamos con líderes indígenas de las regiones. Entonces, las primeras cosas que hacemos es conectarnos con los líderes indígenas de las regiones a donde ya hay iglesia. Y entonces, fortaleciendo estas iglesias indígenas que están en la región, les ayudamos, aportamos y juntos levantamos otros líderes misioneros indígenas para que ellos puedan entrar en campos a donde tal vez para nosotros es más difícil o es prohibido. Justamente en estos días, la entrada para no indígenas en regiones de reservas es muy difícil. Por eso Dios nos da ese paradigma de que el indígena tiene que llevar el evangelio. Por eso pensamos que si nosotros fortalecemos la iglesia indígena envía a sus misioneros a lugares a donde nosotros no podemos entrar. Entonces, más o menos, esa es la manera como nosotros nos aproximamos al trabajo de las tribus indígenas. Y gracias a Dios que tenemos un buen tiempo para desarrollar todo el ministerio con grupos tribales y todo lo que son misiones y cómo Dios actúa en medio de las misiones, cómo Dios nos llama a hacer misiones a todos, porque no es para unas solas personas, sino para todos hacer misiones desde puntos diferentes, pero todos trabajando con un mismo propósito y es que la esperanza, el evangelio esté al alcance de todas las personas en todos los rincones de nuestros países. Pastor Joshua Yang, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, en esta nueva sección de Perspectivas RTM. Y bueno, vamos a continuar. Esto no es solamente unos días, sino que vamos a continuar hablando de misiones. Estos 2 programas especiales fueron para conocer el testimonio del pastor y para que sepamos que quien nos va a hablar de misiones no es alguien que no lo conoce, sino que es alguien que desde niño fue llamado por Dios para cumplir esta misión. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar compartirnos a nuestros oyentes de Perspectivas RTM y a nosotros sobre este ministerio. No, yo les agradezco mucho por esta oportunidad, por abrir un espacio para que los oyentes y las personas en el mundo entero puedan entender su llamado. Y si de alguna manera nosotros podemos contribuir, es un privilegio. Muchísimas gracias por tenerme y hasta la próxima. Gracias, pastor. Y a usted, apreciado oyente, recuerde, desde ahora en adelante vamos a conocer el ministerio de trabajar con misiones desde los diferentes ámbitos, porque de pronto usted dice, no, pero yo estoy aquí en mi casa y yo no he sentido ese llamado para ir a ningún lado. Bueno, Dios le va a ir mostrando cuál es su tarea, cuál es su trabajo, cuál es la parte que usted puede aportar para este desarrollo de las misiones. Y vamos a continuar en Perspectivas RTM Misiones. Bueno, pero el pastor Joshua no va a estar solo con nosotros en este espacio, sino que va a estar también otro misionero al cual vamos a conocer en un próximo programa que usted no se puede perder. Gracias por estar en sintonía de Transmundial.co. Cuéntele a todos sus amigos, a sus familiares, a todos los que conoce, cuénteles que aquí en Transmundial.co hay un mensaje especial para su vida. Bendiciones.
Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Perspectivas.